las implicaciones que tenía. Voy a tratar de resumir lo que habíamos hablado en la primera clase, junto con las exposiciones que ustedes dieron. Y tenemos varias cosas importantes, varios puntos que resaltar. Primero, hemorragia subaracnoidea, la más común, la traumática. Y de las no traumáticas, la más común, la de ruptura aneurismática. Los aneurismas, mientras no se rompen, no duelen. Para que duela un aneurisma como tal, tiene que ser un aneurisma gigante y por lo tanto hacer efecto ocupativo, como que fuese un tumor cerebral. Mientras tanto, mientras no haya sangrado, no duele. Por eso es que hay aneurismas asintomáticos no rotos. El aneurisma, cuando se rompe, la sangre cae en el espacio subaracnoideo, pero podría haber sangre intraparenquimatosa que sea un indicador de localización del aneurisma, como cuando uno tiene un sangrado y se le forma un coágulo y ese coágulo de alguna manera tapa el aneurisma. Tercero, los aneurismas suelen no tener manifestaciones focales cuando la sangre circula libremente en todo el espacio subaracnoideo. Pero podría haber signos focales si es que el sangrado ocurre cerca de una localización o compromete una localización focal. Tal como ustedes ven en la diapositiva, la parálisis del tercer par craneal podría ocurrir si el aneurisma que se rompe está en la comunicante posterior. La parálisis del sexto par craneal podría ocurrir si hay una presión intracraneal elevada. Si hay una combinación de hemiparesia con afasia, podría haber un aneurisma de la arteria cerebral media. Podría el aneurisma estar en la arteria cerebral media. Si el paciente con el sangrado subaracnoideo tiene debilidad en ambas piernas, tiene paraparesia y tiene abulia, probablemente el aneurisma en comunicante anterior. Si hay oftalmoplejía, probablemente el aneurisma es en la carótida interna, en el seno cavernoso. Si hay signos de tallo encefálico, probablemente el aneurisma está en la basilar. Recuerden que va a haber rigidez de nuca y que la rigidez de nuca es relativa. No siempre va a haber rigidez de nuca si el paciente está hipotónico en coma profundo o si el paciente es un adulto mayor y tiene espondiloartrosis cervical, eso puede enmascarar la rigidez de nuca. Los pacientes que tienen sangrado en el fondo de ojo indica que tienen sangrado adentro del cerebro. Entonces, si tengo un paciente con cefalea intensa y con esta característica de haber hecho un esfuerzo físico previo, pues, y le hago un fondo de ojo y encuentro sangre en el fondo de ojo, lo más probable es que haya sangre dentro del cerebro. Este es un algoritmo que es fácil de entender, que lo vamos a revisar para que ustedes puedan evaluar a manera de pasos cómo abordaría un paciente con hemorragia subaracnoidea. Un paciente puede tener los signos clásicos: cefalea intensa precedida por un esfuerzo físico, náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia. Una cefalea la peor de su vida. Un paciente puede tener una presentación atípica, una convulsión, un estado confusional, trastornos disautonómicos como pueden ser un dolor precordial, puede ser cambios en la presión arterial, cambios en el ritmo cardíaco. Y el paciente, en esos casos, pues igual va a necesitar una tomografía de cerebro. Usted le hace la tomografía de cerebro y tiene dos opciones: o le sale hemorragia subaracnoidea o no le sale hemorragia subaracnoidea. Si le sale hemorragia subaracnoidea, es decir, hay hiperdensidad en el espacio subaracnoideo,
lo que tiene que hacer inmediatamente es la angiografía. Y la angiografía va para los 4 vasos, como les dije, porque la posibilidad de aneurismas múltiples existe. Si usted le hace la angiografía, puede que le encuentre el aneurisma y puede que la angiografía salga normal. Si la angiografía sale normal, tendría que yo esperar por lo menos 3 semanas para repetir nuevamente la angiografía. Y ustedes me van a decir, ¿y por qué va a salir normal? El hecho de que salga normal no significa de que no hay hemorragia subaracnoidea, significa que el aneurisma no se pudo visualizar en la angiografía. Y es importantísimo, es fundamental que el aneurisma se visualice para que el cirujano pueda operar. Si el aneurisma no se visualiza, ¿qué va a operar el neurocirujano? No es que se saca la sangre del espacio subaracnoideo. Lo que se sella es el aneurisma, se sella la bomba de tiempo. ¿Y por qué puede no verse cuando el aneurisma es muy chiquito? Y el espasmo que normalmente existe, espasmo arterial cada vez que sangramos, hay vasoconstricción, entonces puede que se chupe el aneurisma y no se lo vea. Si ya se encuentra el aneurisma, pues ya el cirujano va y lo trata. Esa es la primera opción. La segunda opción es que usted tenga toda esta presentación típica o atípica y que la hemorragia y que la tomografía no le salga nada. Y usted dice, pero qué raro que no salga nada. Cuando este paciente tiene una cefalea intensa, dice que es la peor de su vida, lo estoy viendo que se desespera con el dolor de cabeza, hasta que vomita. Nunca en su vida ha tenido un dolor de cabeza de este tipo y más aún si ha sido precedido por un esfuerzo físico. Si yo tengo alta sospecha clínica, pero la tomografía no me indica nada, tengo que hacerle una punción lumbar. La punción lumbar me puede salir normal. Y si la punción lumbar es normal y la tomografía es normal, entonces no hay hemorragia subaracnoidea. Simplemente fue una cefalea intensa, fuerte, de cualquier etiología, pero no es subaracnoidea, no es por sangrado. Me puede salir con sangre bajo 2 modalidades. La una, el líquido cefalorraquídeo teñido de sangre, y la otra, el líquido cefalorraquídeo amarillo, o sea, santocrómico. Si el líquido cefalorraquídeo me sale teñido de sangre, puede que sea sangre que viene del cerebro, por lo tanto, ratifica que es una hemorragia subaracnoidea, o puede ser sangre local provocada por uno mismo, por el examinador, por el médico en el momento de hacer la punción lumbar. En aquellos pacientes que son obesos, aquellos pacientes que tienen cirugías previas de columna, que tienen escoliosis, que tienen una deformidad anatómica, las relaciones anatómicas para poder hacer la punción lumbar se pierden. Y pueda que el examinador, el neurólogo o el intensivista, el que está haciendo la punción lumbar, le cueste trabajo llegar con la aguja. Y en esa manipulación yo voy lesionando pequeños vasitos arteriales y voy provocando sangrado que hace que se contamine la punta de la aguja y en el momento en que sale el líquido sale con sangre. En ese caso, la sangre que yo estoy viendo no es una sangre que viene del cerebro, es una sangre local. ¿Y yo cómo puedo saber si es local o viene del cerebro? Tengo 2 opciones. Coloco unos tubos de ensayo y comienzo a dejar gotear en el primer tubo, luego gotear en el segundo tubo, luego gotear en el tercer tubo, luego gotear en cuarto tubo y veo los 4 tubos. Si el líquido cefalorraquídeo se va aclarando en cada tubo, significa que el sangrado ha sido local. Si no existe esa opción y yo tengo mis dudas y y la sangre sigue igualita, el líquido está igualito en el primero y en el cuarto tubo, y tengo mis dudas, tengo que mandar el tubo de ensayo al laboratorio. Y en el laboratorio le pido al laboratorista que me vea cómo están los glóbulos rojos, si hay crenocitos o no hay crenocitos. Recuerden que los crenocitos son los glóbulos rojos deformados. Y la dismorfia eritrocitaria es un indicativo de que el glóbulo rojo ha atravesado una membrana. Así como hay en el glomérulo,
aquí también en la barrera hematoencefálica. Si el glóbulo rojo atraviesa la barrera hematoencefálica y entra al espacio subaracnoideo, es porque ha habido sangrado dentro del cerebro y se va a ver como un crenocito. Pero si el líquido cefalorraquídeo de esa muestra del tubo de ensayo me indica que todos los glóbulos rojos que están ahí son normales, de morfología normal, el sangrado es local. La otra opción es que tenga el sangrado, el líquido cefalorraquídeo santocrómico, amarillo. Líquido santocrómico no es patognomónico de la hemorragia subaracnoidea, porque la santocromía también puede existir en pacientes con ictericia, líquido amarillo, pacientes que tengan hiperproteinorraquia y que por lo tanto haya inflamación, un grado de un proceso tumoral o algún tipo de infección en las meninges y provoque un líquido cefalorraquídeo con proteínas altas. Pero en el contexto clínico, por eso es que es fundamental la sintomatología clínica. En el contexto clínico de una cefalea intensa, la presencia de un líquido cefalorraquídeo santocrómico me indica sangrado previo. Porque en el proceso de metabolización de la sangre del eritrocito, el eritrocito va adoptando, va cambiando de color y se va transformando esa sangre en santocromía, va adquiriendo un color amarillo. Y ese color amarillo puede darse en las primeras horas. Entonces, si yo tengo la sintomatología clínica y tengo un líquido santocrómico, pues tengo una hemorragia subaracnoidea y por lo tanto voy a la angiografía. Existen tres grupos de razones por las cuales el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea se me puede pasar por alto, cosa que sería muy grave. Porque como ustedes ven, la hemorragia subaracnoidea tiene una altísima mortalidad y si no la diagnosticamos, pues el paciente en algún momento va a resangrar y se va a morir. La primera, que tengamos falla en reconocer el espectro de presentación de la hemorragia subaracnoidea. Tenemos la sintomatología clásica, cefalea intensa, náuseas, vómitos, pérdida de la conciencia, haber hecho un esfuerzo físico, se me parte la cabeza, no aguanto el dolor de cabeza. Y tenemos la presentación atípica, que el paciente se desmaya, que tiene cambios bruscos de la presión arterial, que tiene cambios en la frecuencia cardíaca. Recuerdo el caso de un médico que tuvo un dolor precordial y fue al hospital y como era un dolor precordial y se había desmayado, toda la atención fue enfocada al corazón. Y estaba bien, por supuesto. Electrocardiograma, enzimas cardíacas, etc. El paciente se despierta después de que se desmayó y comienza a quejarse de dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza intenso, 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 que no cedía con nada. Inicialmente pensaban que era por los fármacos que había recibido. Pasan los 2 días y seguía el dolor de cabeza, le hacen la tomografía y era una hemorragia subaracnoidea, que había debutado con un cuadro autonómico. Entonces, podría incluso parecer como un cuadro viral, como una meningitis, o pues la persona pensar de que es un problema de sinusitis, dependiendo del grado de la intensidad del dolor de cabeza, que podría pasarse por alto. Segunda opción, que se pase por alto es porque tengamos limitaciones con el tomógrafo. Puede ser un tomógrafo de mala calidad, puede que el tomógrafo, que el paciente ha estado inquieto, se haya movido y haya mucho artefacto en la imagen, pueda que el que interprete la tomografía no está del todo capacitado, pueda que el paciente haya sangrado en muy poca cantidad y cuando hay muy poquito sangrado puede que no se vea. O puede que el paciente no se haga la tomografía en el primer día, sino después de varios días. Y ya sabemos que después de varios días pierde la sensibilidad y hay un gran porcentaje de falsos negativos. Puede que el paciente esté anémico y si está anémico está pálido. Y si está pálido, la sangre es pálida y no se va a ver tan hiperdensa en la tomografía. Y el tercer grupo de posibilidades en las que puedo errar es
en la falla en realizar la punción lumbar e interpretar los hallazgos correctamente. Cuando hablamos de fallar en la punción lumbar, de hacer un líquido traumático o de buscar la xantocromía. Cuando un paciente ingresa a la emergencia, habitualmente se lo aborda utilizando 3 escalas. La escala más antigua, que es esta que ustedes están viendo, que es la escala de Hunt y Hess, es una escala que no ha perdido vigencia aún, que es bien antigua, porque es fácil de aplicar y es muy práctica. Grado 1, el paciente está asintomático o con cefalea muy leve. Grado 2, el paciente está con cefalea moderada severa, con rigidez de nuca y con parálisis oculomotora o parálisis oculomotora. Grado 3, el paciente está confuso, adormitado y podría tener signos focales leves. Grado 4 podría tener estupor o hemiparesia. Grado 5 está en coma, moribundo y con postura de extensión, postura de descerebración. Eso nos hace colegir que tenemos grado 1 y grado 2 como los de mejor pronóstico, y grado 4 y grado 5 como los de peor pronóstico. Una cosa es entrar a quirófano a sellar el aneurisma en grado 1 y grado 2, que entrar al quirófano un paciente que ya está en estupor y con postura de descerebración. Es posible que el de aquí sobreviva y este de aquí muera aún con o sin cirugía. También existe la escala de la Federación de Neurocirujanos, la Federación Mundial de Neurocirujanos, que relaciona la escala de Glasgow con el déficit motor. Si la escala de Glasgow está muy baja, que ya saben que es peor, está más grave el paciente, no importa si tiene déficit motor o no, eso ya es un grado 5, mayor gravedad. Si la escala de Glasgow está intermedia, 13, 14, y dependiendo si hay ausencia o presencia de déficit motor, el grado puede ser 2 o 3. En todo caso, a mayor grado, mayor gravedad. Y la tercera escala es la escala de Fisher, que la escala de Fisher es una escala exclusivamente de imagen, que permite establecer la gravedad por la cantidad de sangre que uno ve en la tomografía. A mayor cantidad de sangre, más gravedad. A mayor cantidad de sangre, más complicaciones, más posibilidad de hidrocefalia, más posibilidad de vasoespasmo o de vasoespasmo severo. Cuando la sangre está difusamente localizada, pero es menor de 1 milímetro de espesor, estamos en un grado 2. Si es más de 1 milímetro de espesor y está localizada como coágulos, es en grado 3. Y si la sangre ya está en los ventrículos laterales, es grado 4. Este es el líquido cefalorraquídeo de un paciente con una punción lumbar traumática, en la cual usted ve la sangre sedimentada al fondo y el líquido cefalorraquídeo amarillo, pero esta es una sangre traumática. Cuando ustedes tengan este caso, por ejemplo, este paciente tiene una hemorragia subaracnoidea muy evidente. Tiene sangre, está todo blanco, todo hiperdenso, sangre en las cisternas, en las cisuras, ¿ya? Por lo menos es un Fisher 3, no hay sangre en los ventrículos laterales, por lo menos en estos cortes. No sabemos si más arriba. Pero, por ejemplo, este paciente que ya tiene el cuadro clínico y tiene la sangre en la tomografía, ya no necesita punción lumbar. Ya directamente va a angiografía. Hay que recordar que la tomografía puede ser sujeta de mala interpretación porque en los cortes más basales suele haber artefactos. Y cuando hay artefactos, nos sale así esta imagen con unas rayas que no nos permite visualizar, identificar bien si esto que estoy viendo aquí, esta hiperdensidad de sangre o no. Podría decir sí, no. Veamos los otros cortes. Veo los otros cortes más arriba y pues sí, veo sangre.
sea, estoy hablando de una hemorragia subaracnoidea. En otras ocasiones puedo tener la sangre en el espacio subaracnoideo y tengo una hemorragia intraparenquimatosa. La hemorragia intraparenquimatosa es un indicativo indirecto de que aquí está el aneurisma, porque simplemente me está señalando el hematoma intraparenquimatoso que se formó tratando de sellar al aneurisma. O a veces podemos ver sangre en las cisuras y más de un lado que del otro, como en este caso que se ve sangre sobre la cisura de Silvio del lado derecho y correspondía a un aneurisma de la arteria cerebral media. También hay que tener en cuenta que pudiera encontrarse una dilatación incipiente de las astas temporales de los ventrículos laterales. Y esta dilatación incipiente me podría dar la sospecha de que se está formando ya una hidrocefalia. Recuerden que la sangre se mezcla con el líquido cefalorraquídeo y que al mezclarse con el líquido cefalorraquídeo se pierde la dinámica de la circulación y de la reabsorción del líquido cefalorraquídeo. Al perderse la dinámica se produce una retención, se dilatan los ventrículos y hay hidrocefalia. Cuando hay hidrocefalia, pues el paciente requiere ser intervenido urgentemente colocando un catéter de derivación o una ventriculostomía para evitar que el paciente se muera por la hidrocefalia. No se muere por el sangrado, pero se va a morir por la hidrocefalia. La hidrocefalia puede ocurrir agudamente en las primeras horas o puede ocurrir tardíamente incluso después de haber sido operado, porque la hidrocefalia depende de la cantidad de sangre que queda circulando. El primer objetivo es cerrar la bomba de tiempo, cerrar el aneurisma. Y ese primer objetivo debe cumplirse en las primeras 24 horas. Porque es la única forma de quitarse el peso y la angustia del resangrado. El resangrado puede ocurrir en las primeras 72 horas si el paciente no le han sellado el aneurisma y si el paciente hace un esfuerzo físico o se le eleva la presión arterial o hace una maniobra de Valsalva. Entonces, para evitar el resangrado, hay que hacer rápidamente cerrar el aneurisma, la intervención quirúrgica. Y luego vienen 3 semanas de estado crítico del paciente en el que hay que lidiar con todas las complicaciones propias del sangrado intraencefálico. En este caso, la Doctora, una hidrocefalia. pregunta. Doctora, una pregunta. Lo que pasa es que usted dijo que primero tenía que atenderse la bomba de tiempo, como está diciendo ahorita, que era lo del aneurisma. Pero, ¿y si no atendemos primero la hidrocefalia, no puede haber hipertensión intracraneal y se me puede herniar? A ver, no te entendí. A ver, ¿cuál es la...? Usted dijo que teniendo la hidrocefalia, primero había que atender el aneurisma. Ahora, si yo no atiendo rápido la hidrocefalia, no me puede dar hipertensión intracraneal No, y es que producir más daños. no. A ver, llega el paciente y puede que tengas al mismo tiempo el sangrado y la hidrocefalia. ¿Ya? En ese caso, el paciente va a doble intervención por las mismas. Va a colocarse un catéter para aliviar la hidrocefalia, que es simplemente un catéter en el cual simplemente hay derivación hacia afuera y puede salir el líquido. Y el cirujano, por el otro lado, está tratando de clipar el aneurisma porque se supone que ya tienes el aneurisma identificado. Podría ocurrir que no tengas el aneurisma identificado, que no dio chance el paciente, que entró tan grave con hidrocefalia, pero no dio chance de hacerle la angiografía. También podría ser ese el escenario. Entonces ahí lo que hay que hacer es primero poner el catéter e inmediatamente hacer la angiografía, identificar el aneurisma y cerrar el aneurisma. Ah, listo, doctora. También podría ocurrir que identifiques el aneurisma, que selles el aneurisma y que a las 2 horas se comience a llenar
de líquido cefalorraquídeo y tengas hidrocefalia. Entonces, a las 2 horas vuelves a entrar a quirófano a ponerle el catéter de derivación. ¿Ya? Pero ahí lo más grave es el resangrado. Si no tienes hidrocefalia aguda, hiperaguda, lo más grave es el resangrado. Y eso es lo que uno le tiene temor, porque el resangrado, la gente no sobrevive al resangrado. ¿Ya? Entonces, si el paciente entra en una etapa aguda, tiene que estar en reposo absoluto, no moverse, no darle anticonvulsivantes, darle sedantes, darle analgésicos centrales, aliviarle el dolor para que no esté agitado, no esté ansioso, no vaya a convulsionar, porque todo eso puede desencadenar un resangrado. Este caso de este paciente que les cuento que tuvo el dolor precordial, que estamos hablando de 30 años atrás, ese paciente no fue operado inmediatamente por X motivo, porque, qué sé yo, pues seguramente en esa época no era tan rápido, estábamos en un hospital público, hasta que hacer la angiografía, ya. Y pasaron 2 días y estaba en la espera de hacerse la cirugía, y durante ese tiempo el chico se sentía un poco mejor, más aliviado, y no quiso hacer sus necesidades en la cama, sino levantarse al baño. Se levantó al baño, resangró y se murió. Entonces, el resangrado es lo que uno más le teme en las primeras horas, y por eso es que hay que actuar rápido. La hidrocefalia es el siguiente punto que hay que estar pendiente, porque eso indica que el paciente puede tener una descompensación rápida de su estado de conciencia. Y el otro es que el paciente convulsione después de haber hecho la cirugía. Y si ha hecho la cirugía, habrá que darle igual anticonvulsivantes, porque las crisis convulsivas tempranas indican que el paciente va a padecer epilepsia, y entonces tendría que tener un tratamiento a largo plazo para las convulsiones. El otro es el vasoespasmo, y el vasoespasmo se lo maneja desde el principio que el paciente va ingresando con nimodipina. La nimodipina, el antagonista de calcio, la nimodipina es un fármaco que tiene su indicación única para el vasoespasmo cerebral. La nimodipina, que en el comercio se llama Vasoactin, la gente lo mal utiliza, porque la gente toma Vasoactin porque dicen que mejora la circulación cerebral, lo cual es falso. Igual como cuando la gente toma ginkgo biloba para la memoria. El Vasoactin, la nimodipina, su uso aprobado es para el vasoespasmo. Y no es que te evite el vasoespasmo. La nimodipina alivia el vasoespasmo, disminuye la intensidad del vasoespasmo. Acuérdense que la intensidad del vasoespasmo está en relación con la cantidad de sangre circulante en las cisternas basales. Esa sangre circulante en las cisternas basales produce un efecto inflamatorio, y un efecto inflamatorio que tiende a ser una vasoconstricción, y eso provoca isquemia cerebral tardía. Esa isquemia cerebral puede ser difusa y darte una encefalopatía hipóxica, isquémica, o puede ser focal y provocarte un infarto cerebral. Cuando hay una isquemia cerebral y el paciente está en plena etapa de vasoespasmo, eso ocurre aproximadamente a partir del 4.º día y dura más o menos hasta el día 21. Son 3 semanas desde que ingresa el paciente en que uno está en un estrés, que el paciente está en estado crítico. Ese vasoespasmo hay que monitorizarlo, ya sea con angiografía o con angiotomografía o con Doppler transcranial. El Doppler transcranial se coloca un transductor a nivel de la ventana temporal o la ventana occipital, y así como se hace ecocardiograma, se hace un Doppler, o se hace Doppler de carótidas, también se hace un Doppler transcraneal, y se mide la velocidad de los flujos. Si el flujo está muy rápido, significa que el vaso sanguíneo está estrecho y por lo tanto hay vasoespasmo. Doctor, una pregunta. Dígame. Usted hace un rato estaba mencionando sobre los medicamentos anticonvulsivantes en estos pacientes. Y yo quería preguntar, porque me había quedado la duda,
¿A todos los pacientes que ingresan con esta patología, la hemorragia subaracnoidea, se les da el anticonvulsivante? Porque el artículo mencionaba que si se les daba, tenía efectos que podían ser deleterios para la recuperación. Se le da un anticonvulsivante. A ver, el dar anticonvulsivantes es controversial al ingreso. Es controversial. Los que están a favor del anticonvulsivante es aquellos pacientes en que la cirugía se va a demorar un poco y por lo tanto tienes un tiempo de espera hasta que llegue el cirujano y el cirujano selle el aneurisma, pasan 24 horas, 48 horas. Y si el paciente va a convulsionar y no se ha sellado la bomba de tiempo, puede resangrar. Eso es lo que dicen que están a favor. Los que dicen que están en contra, efectivamente, los anticonvulsivantes deprimen el nivel de conciencia, podrían provocar incluso cambios de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, la fenitoína puede provocar un bloqueo auriculoventricular, ¿ya? Pero estamos hablando del uso eh, que no está aceptado, es el uso profiláctico de convulsiones. O sea, si tú le das un anticonvulsivante para que no convulsione, eso no está aceptado porque no todo el mundo va a convulsionar. Los que dicen que se les da es simplemente para evitar la posibilidad que convulsione antes de la cirugía. Una vez que pasa la cirugía, ya no hay que dar ningún anticonvulsivante porque ya da igual. Puede que el paciente convulsione o no convulsione. Si el paciente convulsiona en la primera semana, ese paciente sí va a necesitar a largo plazo anticonvulsivantes. Ya eso lo veremos cuando veamos epilepsia, cómo se utilizan los anticonvulsivantes. Y lo otro que también está establecido es que el tratamiento hipertensivo. Cuando hay vasoespasmo, algunas escuelas dicen que hay que tender a la hipertensión para mitigar el vasoespasmo, para evitar esa encefalopatía hipóxico-isquémica. Pero ¿cómo podrías hacer un tratamiento hipertensivo, o sea, aumentar el volumen, si no tienes sellado el aneurisma? No puedes hacer tratamiento hipertensivo, si no has sellado el aneurisma. O sea, que solamente es válido para cuando ya esté operado. Por eso es que es importantísimo la cirugía temprana. Hace muchísimos años se tenía todavía la cirugía programada después de 20 días. Antes, cuando yo era estudiante, me acuerdo que los pacientes se esperaba 3 semanas para operarlo, para que una vez que esté estabilizado el paciente. Pero eran 3 semanas de angustia de que vaya a resangrar. Eran 3 semanas de luchar con un vasoespasmo que a su vez estaba agravado por la presencia de este aneurisma que no sabíamos si es que ya estaba sellado por completo o no. Hasta que ya se hicieron todos los estudios, pues, y se acordó de manera ya universal que la cirugía debe ser temprana. Y ahora con el advenimiento de la cirugía endovascular, pues eso se lo hace rápidamente. Entonces tenemos 4 complicaciones para hemorragia subaracnoidea: el resangrado, el vasoespasmo, la hidrocefalia y la hiponatremia. La hiponatremia ocurre en esas semanas que estás en terapia intensiva por una afección hipotalámica, generalmente por síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, o también puede ser por un síndrome de perdedor de sal, por factor natriurético atrial. Este es el Doppler transcranial, en que el paciente, esto es hecho en un paciente que no tiene hemorragia subaracnoidea, simplemente para que vean cómo se hace el Doppler transcranial. Se lo hace al pie de la cama. Aquí tiene el transductor y el médico que lo hace, que puede ser el imagenólogo o el mismo neurólogo intensivista, ve los flujos sanguíneos y calcula la velocidad del flujo. Y esto va en parámetros que si la velocidad del flujo en la arteria cerebral anterior o la arteria cerebral media está aumentado, entonces le va a indicar
que ese lado de la circulación hay vasoconstricción y por lo tanto hay vasoespasmo. En el manejo del aneurisma como tal, viene decidir qué tipo de manejo se hace. Si cirugía abierta, que sería con el clip, si el paciente tiene el aneurisma, tiene un cuello amplio como para colocar el clip sella completamente el aneurisma y puede el paciente vivir con ese clip toda la vida. Lo que pasa es que no podrá hacerse resonancia magnética porque es una de las contraindicaciones, igual que el marcapasos. El clip está indicado sobre todo en arterias grandes, sobre todo en arterias superficiales, por ejemplo, arteria cerebral media. Porque el endovascular tú vas desde la femoral, pasas el corazón, pasas la aorta, el callado aórtico, entras por la carótida interna y sigues y sigues y sigues y sigues y hasta llegar a la cerebral media que está superficial, pues es más fácil abrir acá, ver el aneurisma, cogerlo, sellarlo y se acabó el asunto. Es más difícil hacerlo por cirugía abierta si es que eso está en lugares inaccesibles o poco accesibles. Arteria basilar, comunicante posterior, incluso la misma comunicante anterior. También va a depender si usted decide hacer el coil endovascular, dependiendo de la experiencia del neurocirujano. Hay neurocirujanos que tienen su super especialidad en endovascular y que son muy hábiles porque esto es de una destreza manual muy, muy importante. Saber llegar a ese aneurisma, rellenarlo por completo de manera que no quede nada libre para que por ahí no filtre sangre y se vaya a romper, porque eso es una de las complicaciones, el resangrado. Y poner un desviador de flujo para que el aneurisma quede totalmente aislado de la circulación. Aquí se ve un aneurisma de la punta de la basilar y acá ya se lo ve sellado, ya no se ve el aneurisma. ¿Ya? Entonces, la decisión es una decisión individual que va a depender del equipo quirúrgico y del tipo de paciente. Si el paciente es un paciente añoso, si tiene enfermedades comórbidas, si el paciente tiene alto riesgo de cirugías abiertas por anestesia, si el paciente tiene aneurismas de la fosa posterior, de la basilar, de la comunicante posterior, de la cerebral posterior, eso va a ser mucho más fácil por endovascular. Y también dependerá del equipo quirúrgico, de la experiencia del equipo quirúrgico. Mientras tanto, en la parte clínica, pues hay que mantener el sistema cardiovascular en orden, mantener al paciente libre de dolor, tener profilaxis gastrointestinal, tener profilaxis para trombosis venosa profunda, manejar la presión arterial. La presión arterial debe manejarse con una presión arterial no más de 140 de sistólica antes del tratamiento del aneurisma. Y luego podrías tener hipertensión hasta 200 milímetros en el caso de que necesites luchar contra el vasoespasmo. Tienes que mantener la glucosa normal y la temperatura normal. Ustedes saben que los dos parámetros son lesivos para el cerebro. Antagonista de calcio sería la nipodipina, anticonvulsivantes, si es que hay que utilizarlos, la hidratación, la nutrición. Las complicaciones, si hay hidrocefalia, insertar un catéter ventricular, si hay resangrado, tratamiento solamente de sostén, si hay vasoespasmo, hipervolemia con hipertensión y la nimodipina, si es que hay convulsiones, medicación anticonvulsivante, hiponatremia, restricción de fluidos, si hay síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, arritmias, todo lo que corresponde a un tratamiento de un paciente en terapia intensiva. Son 3 semanas de estrés.
Este paciente, por ejemplo, tiene un sangrado subaracnoideo y tiene una hemorragia intraparenquimatosa en la región frontal, con sangre en los ventrículos laterales. Este es un Fisher 4, basta que tenga sangre en los ventrículos laterales, ya sé que es Fisher 4. Lo más probable es que esté en un Hundiges 4 o 5. Y lo más probable es que el aneurisma sea de cerebral anterior o de comunicante anterior. Es grande el sangrado. En cambio, este tiene un sangrado un poco más restringido, sangrado básicamente anterior, aneurisma de la cerebral anterior, y ven ligeramente dilatados los ventrículos laterales en los cortes inferiores, lo cual es un indicativo de posible hidrocefalia. Tendría que comparar con los cortes más arriba. Y este es un paciente que tiene sangrado en ambas cisuras de Sylvius, en la cisterna cuadrigeminal, en la cisura interhemisférica. Tiene una hemorragia subaracnoidea, pero no tiene una acumulación de sangre específica en un lado, tampoco tiene un hematoma intraparenquimatoso. O sea, yo por esa tomografía simplemente sé que hay sangre subaracnoidea, pero tengo que hacer la angiografía para identificar dónde está el aneurisma. Sin angiografía es imposible. Y este otro tiene gran cantidad de sangre, mucho más severa que el de acá, con lo cual este paciente de acá está más grave, probablemente esté en un Hundiges 5 y ya tengo signos incipientes de hidrocefalia. Este es una paciente que tuvo un aneurisma de comunicante anterior, que fue operada con éxito a tiempo, pero hizo un vasoespasmo terrorífico, que por más de que se lo combatió, fíjese que se le ha hecho aquí la craniectomía por hipertensión endocraniana. En esa época no se hacía endovascular, entonces esta paciente se operó con clip y luego hizo un infarto frontal y quedó con esa secuela, con un infarto frontal. Ahí vemos el vasoespasmo. Y esta es una paciente que llegó a la consulta ambulatoria con dolor de cabeza. Y el dolor de cabeza era más que insoportable, era persistente. Ella narraba que había estado trabajando en jardinería una mañana en su casa y comenzó con dolor de cabeza que lo atribuyó al cansancio, al esfuerzo físico. Se tomó un par de aspirinas, mejoró algo, descansó, mejoró algo, pero el dolor de cabeza no se terminaba de ir y ella no estaba acostumbrada a dolores de cabeza, no había historia de dolores de cabeza. Ante la persistencia del dolor de cabeza, va a los 2 o 3 días de empezar el problema a la consulta, se le hace una tomografía de cerebro y tenía una hemorragia subaracnoidea. Con la suerte de que no le había pasado nada, que no había resangrado y que seguramente el aneurisma era pequeñito porque era un sangrado pequeño. Con lo cual, la paciente pues rápidamente tuvo que ser ingresada, rápidamente la angiografía y sellado su aneurisma. Y tiene un aneurisma gigante de la comunicante anterior, y ven hidrocefalia, también signos de hidrocefalia, y aquí está sellado el aneurisma. Y aquí está puesto el stent. Ahí está el aneurisma sellado con el coil y el stent. Recuerden que el aneurisma, el clip metálico, deja una señal de artefacto para siempre en la tomografía, o sea, como algo estrellado, que es la presencia del metal en la tomografía. Pregunta, señores.
Doctora, la paciente que mencionó este infarto anterior que tuvo fue por el mismo vasospasmo, ¿verdad? Sí, señor. Gracias. Bueno, para mañana, a ver, ¿quién sacó la mejor nota ya el día domingo del paralelo C? Déjame ver. La mejor. Hay un 780. Sí. Y ese 780 es de Luis Mateo. ¿Dónde está Luis Mateo? No está Luis Mateo. Falta Luis Mateo. Estoy aquí, doctora, ¿se me escucha? No te escucho, no te veo. Hola, ¿sí me escucha, doctora? ¿Sí? ¿Y tu cámara? Aquí está, Ahí estoy. estás. Ya, ahí estás. Ok, para mañana tienes que presentar trauma cráneoencefálico. Hay un artículo que he subido ahí a la plataforma que habla sobre traumatismo cerrado. Y les recomiendo ver un PowerPoint que está puesto también para hemorragia subaracnoidea para que puedan repasar. ¿Ya? Bueno, Ok, doctora. señores, nos vemos mañana. Que descansen. Muchas Gracias, doctora. Pase bien. Gracias. Adiós. Gracias, doctora.